Bienvenidos al canal Psiquiatría, Mente y Salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la salud mental. Vamos a hablar acerca del duelo. El duelo ante la pérdida de un ser querido. Es importante comprender el duelo porque nadie de nosotros está exento de padecerlo. En la cultura y sociedad actual se nos ha enseñado que la muerte es algo indeseable, que la muerte es algo que no debe de ocurrir. Sin embargo, hay que recordar que la muerte es parte de la vida. La muerte es la última etapa de la vida y como tal debemos comprender este hecho, que es inevitable. El duelo va a ser la reacción ante la pérdida de un ser querido. Esta reacción se va a caracterizar principalmente por un dolor, por una tristeza, por una sensación de vacío o pérdida, por una nostalgia. El dolor va a permitir al superviviente a redefinir su relación con el fallecido y formar nuevos vínculos perdurables. Para nuestro tipo de sociedad, que es la occidental, va a haber cierta reacción normal del duelo. La persona puede interrumpir sus actividades laborales o escolares durante algunas semanas y posteriormente regresar a ellas. Además, se espera que pueda encontrar un equilibrio nuevamente en su vida en un periodo de 6 meses a un año y formar nuevas relaciones. El duelo va a presentar ciertos símbolos que le pueden recordar a la persona sobre su ser querido y en estos momentos puede haber una reacción de dolor o tristeza, lo cual va a ser normal. Los recuerdos agridulces suelen durar toda la vida y es importante saber que en el duelo el dolor quizá no va a desaparecer, sino que se va a ir reduciendo poco a poco. Va a permitir que el individuo retome sus actividades nuevamente y va a permitir que continúe con su vida. Un término que se relaciona mucho con el duelo es el luto. En las sociedades occidentales como la nuestra suelen ocurrir los funerales y este acto va a tener su importancia en sí porque va a ser una manera simbólica de despedirse de la persona o del ser querido. Va a permitir estar en compañía de otras personas, compartir algunos sentimientos o algunos momentos que tuvieron con la persona fallecida y de esta manera dar un cierre y empezar el proceso de duelo, es decir, el proceso de adaptación ante la pérdida. Un duelo se puede parecer a un trastorno depresivo porque comparten algunos síntomas, sin embargo no son lo mismo y así como comparten algunos síntomas, difieren de otros síntomas. Por una parte, el duelo va a ser una reacción normal ante la pérdida y se va a caracterizar por una tristeza relacionada con la pérdida. Por el contrario, el trastorno depresivo puede tener diferentes desencadenantes y la tristeza no solamente va a ser hacia cierta situación o pérdida, etc., sino que va a ser una tristeza más generalizada. El duelo, por su parte, va a atravesar por distintas etapas hasta que éste llegue a su resolución. Por el contrario, el trastorno depresivo, si no se le da un tratamiento adecuado, puede ir empeorando con el paso del tiempo. Y a su vez el trastorno depresivo va a tener síntomas que el duelo no. Por ejemplo, pensamientos relacionados con morir, pensamientos relacionados con suicidarse, pensamientos catastróficos acerca de todo, a diferencia del duelo. Que en el duelo, la tristeza o el dolor se van a enfocar en la pérdida. En salud mental existe un término que se le denomina duelo complicado o duelo crónico o duelo complejo persistente y va a ser cuando el duelo dura más de lo esperado. Es un duelo que no llega a una resolución y empieza a afectar la vida del individuo. De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de su 5ª edición, el duelo complejo persistente suele durar más de un año. Va a haber importantes síntomas de tristeza y dolor, un malestar reactivo a la muerte, es decir, no va a haber una aceptación de la pérdida y va a existir una alteración social y de la identidad. Aunque el duelo en sí mismo sea una reacción normal ante la pérdida, esto no quiere decir que el individuo no puede estar exento de complicaciones. En muchas ocasiones, la persona puede recurrir al alcohol, al tabaco, a otro tipo de sustancias psicoactivas para mitigar el dolor, lo cual a largo plazo puede empeorar los síntomas o puede inducir otro trastorno. A su vez puede aumentar algunas conductas de riesgo, por lo cual es importante que el duelo
pueda llevar un seguimiento por parte de algún profesional de la salud mental. Cuando existe una pérdida con un componente traumático, es decir, cuando ocurre de una manera inesperada, cuando ocurre de alguna manera violenta, ya sea por un accidente, por un suicidio, por una enfermedad imprevista, el duelo en sí puede llevar un componente traumático y puede relacionarse con el trastorno de estrés postraumático. Y aparte de los síntomas del duelo normal, puede incluir un miedo intenso, sentimientos de horror y alteraciones cognitivas o del pensamiento. El duelo ha sido estudiado y se ha determinado que existen distintas etapas del duelo. Quizá las más conocidas son las etapas del duelo de Kübler-Ross, en las cuales una persona que atraviesa por una pérdida puede inicialmente empezar con negación y seguir con las siguientes etapas: enojo o ira, depresión, negociación, hasta finalmente llegar a la etapa de aceptación. La fase de depresión no quiere decir en sí un trastorno depresivo, se refiere a una reacción de tristeza. Las etapas no tienen que ir en ese orden y una persona no tiene que atravesar cada una de ellas, puede atravesar alguna o todas y cada quien puede llevar distinto orden. Lo que estas fases nos quiere decir es que el duelo es un proceso que va cambiando con el tiempo y tiene la finalidad de llegar a una resolución, es decir, a una aceptación. Y la aceptación quiere decir que la persona que ha sufrido la pérdida y le está sufriendo pueda vivir con ello. Es decir, que su mente realizó todos los procesos necesarios para aprender a vivir con la pérdida y así poder continuar. También va a depender mucho de la edad. Los niños y adolescentes presentan un duelo diferente al de los adultos y a su vez los adultos van a presentar un duelo dependiendo la situación por la cual estén atravesando. Si bien se considera que el duelo es la reacción ante una pérdida de un ser querido, no necesariamente. También existe el duelo ante la pérdida de alguna mascota, sobre todo alguna mascota que nos haya acompañado por mucho tiempo a lo largo de nuestra vida y con quien hayamos creado vínculos muy estrechos. También va a haber una reacción de duelo. A su vez va a haber otro tipo de duelos. Por ejemplo, el duelo cuando nos enfrentamos a alguna enfermedad que estemos padeciendo nosotros mismos. También puede existir duelo cuando cambiamos de trabajo o de manera inesperada dejamos de trabajar en algún lugar. Puede haber duelo también cuando hay una separación de pareja. Esto es muy frecuente. Cuando hay alguna relación de pareja intensa o duradera, en la que se habían puesto muchas expectativas, las personas suelen experimentar un dolor intenso al terminar esa relación y entrar en un proceso de duelo. En conclusión, hay que recordar que el duelo es una reacción normal ante una pérdida. Va a haber diferentes etapas que van a tener la finalidad de ir adaptando nuestra mente ante la situación, ante saber que la pérdida es real, la pérdida es inevitable y la pérdida es irreversible, para poder llegar a la fase de aceptación y poder seguir con nuestras vidas. Por otra parte, en las sesiones o en las consultas, es importante hacerle saber a la persona que no es culpable por la pérdida y que el dolor es importante. No hay que ver el dolor como algo indeseable, sino el dolor nos va a ayudar a ser mejores personas y podernos adaptar a la situación. Es importante que la persona sepa que no hay que pelearse con el dolor, no hay que querer quitarse el dolor. Hay que dejar que el dolor vaya haciendo los cambios que sean necesarios para que nosotros nos podamos adaptar a la nueva situación. Cuando el duelo se ha solucionado, la persona va a recordar los momentos con la persona o el ser querido como algo bonito, como algo enriquecedor, como algo satisfactorio. Van a ser recuerdos muy valiosos y en lugar de recordarlo con dolor, lo va a recordar con felicidad, de que todos esos momentos ocurrieron e hicieron a la persona muy feliz. Si conoces a alguien que esté atravesando por un proceso de duelo, que le sea difícil adaptarse a las actividades de su vida diaria, es importante recomendarle acudir a valoración con un profesional de la salud mental. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.